Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la tarde. Hoy lunes 31 de julio del año 2017. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Es un placer estar aquí con ustedes en este inicio de semana y, por cierto, el último día del mes de julio. La verdad, pues ya empezamos prácticamente en la recta final de este año, amigos cibernautas. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por permitirnos llegar hasta donde ustedes se encuentran. ¿Cuál es la necedad de los gobernantes de negar lo innegable? La verdad que es a veces imposible de creer, pero es una realidad que en muchas ocasiones, pues, según ellos, les afecta en su popularidad, en su trabajo político, y prefieren en muchas ocasiones combatir los datos importantes que además todos los días lo vemos en este sufrido Veracruz que tenemos. Ya sabemos que el estado de Veracruz es uno de los más peligrosos y en donde se lleva a cabo uno de los delitos más aterrorizantes, uno de los delitos más inhumanos, que pues destroza, lastima familias y en muchas ocasiones las separa. Ya estaremos platicando de Veracruz y de lo que dice este mal gobernante que se llama Miguel Ángel Yunes Linares, lo que dice el secretariado ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, amigos cibernautas. Y en ese mismo tema, mire usted lo que sale hoy en diferentes medios de comunicación con respecto a la violencia y a la peligrosidad que hoy vivimos en este país, amigos cibernautas. Aparte de El Salvador, Honduras y Guatemala, México está entre los países más peligrosos. Hace poco dábamos la información de que después de Siria, México era el segundo lugar en donde pues había más muertos sin necesidad de estar, entre comillas, en una guerrilla, en un conflicto como se atraviesa allá en Siria con el Estado Islámico. Hoy México es uno de los países más peligrosos, amigos cibernautas. The Economist reveló que América Latina es la región más violenta del mundo que no está en guerra. La cocaína se cultiva principalmente en América del Sur y se trafica con el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, a través de Centroamérica y el Caribe. Las rutas terrestres se originan principalmente en Colombia y pasan por las pequeñas naciones de El Salvador, Honduras y Guatemala antes de atravesar México, explicó este artículo de la revista The Economist.
Por eso no es de extrañar que América Latina siga siendo la región más violenta del mundo que no esté en guerra, según datos que se tienen hasta el día de hoy. Pues 43 de las 50 ciudades con más asesinatos del mundo el año pasado y 8 de los primeros países se encuentran en América Latina y el Caribe. Los conflictos entre pandillas, la corrupción que parece ser que es, pues digamos, pues algo que se protege, algo como si fuera un bien nacional, como si fuera prácticamente la corrupción un patrimonio de los mexicanos, ¿no? Esto que pues la verdad es tan grave como la impunidad misma y la corrupción. Estos dos temas, aparte de la enorme violencia que vivimos hoy en día, amigos cibernautas, mantienen a nuestro país totalmente sumergido, pues en las, digamos que en la zozobra, en el temor, en el miedo, en la indignación, en el coraje. Totalmente, por un lado, la violencia que genera este país con la lucha entre la delincuencia organizada, que por cierto, pues muchos gobernantes como el de la Ciudad de México que se niega a aceptar que hay delincuencia organizada en ese estado, en la Ciudad de México. Pero esta lucha de la delincuencia organizada mantiene el temor y el terror, el miedo en los ciudadanos. Y por otro lado, la corrupción y la impunidad que mantienen el coraje, en el odio, en el rencor hacia una clase gobernante que cada día se sirve más con la cuchara grande. Y por otro lado, la enorme desigualdad que hoy tiene México de más de 60 millones de habitantes que viven en la miseria y en la pobreza extrema. La cumbre del ranking no ha cambiado. En 2015 y 2016, El Salvador fue el país más violento del mundo y su capital, San Salvador, fue la ciudad con más muertes. Sin embargo, los números más recientes representan una ligera mejoría. La tasa nacional cayó de 103 muertes por 100,000 personas en 2015 a 91 el año pasado y San Salvador de 190 a 137. La mayoría de los analistas atribuyen esta reducción en la cifra a la mayor acción represiva de las fuerzas de seguridad gubernamentales, aunque las políticas contra la delincuencia no hacen mucho para resolver las causas subyacentes de la violencia de las pandillas. Por ejemplo, en Acapulco, una ciudad balnearia en la costa del Pacífico mexicano, aquí en nuestro país, registró 108 homicidios por cada 100,000 habitantes el año pasado, colocándolo en segundo lugar detrás de San Salvador. Eso refleja la tendencia nacional. La tasa global de México aumentó de 14.1 asesinatos por cada 100,000 personas a 17, imagínese usted. Esa cifra es casi igual al anterior pico violento de las guerras de drogas en México en 2011. O sea, ha repuntado, sigue incrementándose, ¿no? Como resultado, 6 ciudades mexicanas se encuentran entre las primeras 50, 3 más que lo hizo un año antes. Y no hay evidencia de que el escenario cambie, amigos cibernautas. Y lo acaba de decir también Semáforo Delictivo, que usted puede consultarlo. Este año y el año que viene serán los peores, los más violentos, los más sangrientos que estaremos viviendo en nuestro país. 2 años que le restan, o menos, un año y tanto que le resta
a este mal gobierno de Enrique Peña Nieto, que amenaza con ser uno de los más peores del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y terminaremos aún de verdad desastroso este último tramo que nos resta del gobierno de uno de los gobernadores, pues digamos, señalado así abiertamente como uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido nuestro país, amigos cibernautas. Bueno, el número de asesinatos en México durante los 2 primeros meses de 2017 es el más alto de enero y febrero desde que comenzaron los registros. 108 homicidios registra Acapulco por cada 100,000 personas. Una ciudad de aquí de nuestro país en México, amigos cibernautas. 17 es la tasa global que registra México de asesinatos por cada 100,000 personas. 6 ciudades mexicanas se encuentran entre las más violentas, entre ellas Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, amigos cibernautas, Michoacán, que son de las más violentas, de las más sanguinarias, amigos cibernautas. La verdad es terrible lo que estamos viviendo y muchos gobernantes no quieren aceptarlo. Ahí está el de la Ciudad de México con el abatimiento de un líder criminal allá que le decían, el Ojos, así le decían, fue abatido hace poco por las fuerzas federales, pero Miguel Mancera, un gobernante que está más preocupado en ser candidato a la presidencia de la República, que no ha tenido la capacidad de tapar los baches que tiene su ciudad. ¿Cómo podría ser capaz de tapar los enormes hoyos que existen en nuestro país si no puede ni con su ciudad? No puede con la Ciudad de México, y este mal gobernante se niega a ver la realidad de una ciudad que está empapada, que está invadida por la delincuencia organizada, y sin embargo se niega a reconocer que exista delincuencia organizada y dice que son grupos delictivos. Llámese delincuencia organizada, llámese grupos delictivos o como se le quiera llamar, la Ciudad de México hoy atraviesa una severa crisis de seguridad que el mismo Miguel Ángel Mancera no ha podido solucionar. Y así este señor, por el único hecho de ser gobernante de la Ciudad de México, que está en el centro del país, donde descansan, donde están los poderes, piensa que solo con el simple hecho de ser el gobernante de la Ciudad de México le da la capacidad para ser el candidato a la presidencia de la República. La verdad es lamentable, porque acá nosotros vemos cómo la Ciudad de México también se tiñe de sangre, también hay delincuencia organizada, también hay homicidios, también hay secuestro y hay muchas cosas más, extorsiones, cobro de piso y infinidad de delitos que se están llevando a cabo. Y así, el próximo año, amigos cibernautas, vendrá la renovación de la presidencia de la República para seguir teniendo más de lo mismo, para que los mismos gobernantes, los que se han enriquecido con los recursos públicos, los que han hecho negocios con la industria petrolera, con las grandes transacciones que han tenido a través del tráfico de influencias, sigan queriendo permanecer en el poder. Llámese un César Camacho, llámese un Mario Fabio Beltrones, llámese un Emilio Gamboa, llámese como usted le quiera llamar, pero es la clase política que no quiere dejar el poder porque simple y sencillamente ellos viven en la opulencia a través de traficar
con el poder a través de los partidos políticos, a través de las componendas, a través pues de las complicidades y de la impunidad que les ha dado tanto y tanto poder. Y vendremos el siguiente año, repito, con las candidaturas de todos los partidos políticos y coaliciones y alianzas para que, si es nuevamente el PRI o el PAN o el partido que sea, sigamos estando en las mismas. De verdad es lamentable. Y no dude usted que Enrique Peña Nieto pues quiera ahora imponer a un candidato de su partido. El PRI tiene ese mal gen, tiene esa mala maña de querer imponerlo como lo hacen los otros partidos políticos. Es inminente la fractura en el seno del PRI. Existe una profunda división entre la militancia y la cúpula nacional del partido tricolor, donde coinciden las dos partes en pugna es en el veto al presidente Enrique Peña Nieto para elegir al candidato presidencial. Este es el gran tema que hoy está a debate, porque Enrique Peña Nieto pretende imponer a un candidato, aunque no sea militante del PRI, llámese José Antonio Meade, llámese Aurelio Nuño o cualquier otro que salga por ahí. Pero la militancia del PRI hoy se opone abiertamente a lo que pretende hacer Enrique Peña Nieto. Así que la verdad, esto está muy difícil por todo lo que vivimos, por la enorme inseguridad, y estos señores, los partidos políticos, más enfrascados en sacar a un candidato que los siga apoyando, que los siga teniendo en la cúpula del poder, aunque ya no sean gobernantes, que sigan teniendo canonjías, que sigan teniendo poder, que sigan manipulando a los partidos políticos con un presidente de la República a modo. Vivimos un estado de emergencia realmente, amigos cibernautas, en todos los temas que hoy tenemos, de inseguridad, de corrupción, de impunidad, de tráfico de influencia, de delincuencia organizada. Vivimos realmente una situación muy lamentable en nuestro país. Y para colmo no tenemos fiscal anticorrupción. Usted lo debe de saber. Ya hay leyes anticorrupción, ya hay un sistema nacional anticorrupción que salió a la luz pública, pero no hay fiscal anticorrupción. Y dice el director del Instituto Espinosa Iglesias, Enrique Cárdenas, que parte del motivo por el cual no se ha nombrado fiscal anticorrupción se debe a que es un puesto poco atractivo. Es el fondo del tema, es que nadie quiere ser el fiscal. Esa es la realidad. Cárdenas agregó que existen personas calificadas en el país para desempeñar esta función, pero las circunstancias deberían ser idóneas para que aceptara. Si hay personas capacitadas, pero entrarían solo si están dadas las condiciones adecuadas, porque ahí hay un pleito en el Senado de la República entre todos los partidos políticos que cada quien quiere poner a su propio fiscal para que le sirva a ellos y no al pueblo mexicano. Ese es el problema que hay allá adentro. Y por otro lado, el Ejecutivo también está pugnando por poner a alguien que lo ayude a él, que se le deba el cargo a él. Y bajo esas condiciones, dice Enrique Cárdenas, director del Instituto Espinosa Iglesias, las condiciones no están dadas. Porque la verdad, amigos cibernautas, ¿para qué queremos a un fiscal anticorrupción que le va a servir a cierto partido político o a cierto personaje político? Esa es la realidad a gran escala, en general, lo que tenemos el día de hoy en la mesa de nuestro país, amigos cibernautas, sin lograr ponernos de acuerdo qué es realmente
lo que vamos a hacer en este país que cada día, la verdad, está fuera de control, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos para platicar de algunos otros temas más. No tardamos.